¿Cómo le va? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarle como todas las noches de martes, como cada 8 días. Este es Zona Libre, estamos transmitiendo para ustedes de los estudios de Telemax en Hermosillo, la capital de Sonora. A lo largo de nuestro programa estarán pasando por su monitor nuestras diferentes vías de comunicación para que usted se comunique y haga Zona Libre con nosotros. Están nuestros teléfonos 236-5770, 01800 Telemax, si usted nos ve más allá de las fronteras de nuestra ciudad capital. Está también mi cuenta de Twitter personal y nuestros correos electrónicos. Como le decía al inicio, sin duda alguna, uno de los grandes temas de discusión hoy día es la forma en que se está articulando la sociedad civil para manifestarse, para exigirle cuentas a los diferentes poderes. Vamos a tratar de tener una reflexión en la mesa de Zona Libre de esta noche, y para ello me da muchísimo gusto darle la bienvenida al estudio a dos distinguidos colegas investigadores especializados en este tema. Por un lado, quiero agradecer la presencia de Artemisa Michel. Ella es investigadora de Sonora Ciudadana AC. Artemisa, buenas noches, gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarnos, siempre es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y también tengo el gusto de presentar esta noche al maestro Mario Velázquez. Él es profesor investigador del Colegio de Sonora, del área de estudios sociales. Mario, buenas noches, gracias. Y además especialista en temas de... Te agradezco mucho la invitación, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, para entrar en materia, ¿qué debemos entender por sociedad civil? Artemisa, Mario, quien guste empezar, Adelante. Bueno, sociedad civil es un término que tiene vieja data, en realidad viene desde Grecia, pero se ha retomado hace como unos 30 años a partir de 3 o 4 cosas que pasó en el mundo. La caída del bloque socialista, lo cual empezó a hacer una revisión de la relación entre Estado y los ciudadanos. Entonces los postmarxistas empezaron a pensar que era necesario un grupo intermedio, y ahí a partir de Gramsci empieza a tomar fuerza de nuevo el término de sociedad civil, y por sociedad civil en ese momento se empieza a entender básicamente los grupos organizados de personas que están entre las personas, los individuos y el Estado. Otra corriente de la que empieza a estudiar es por las corrientes liberales de pensamiento, que empiezan a pensar que en las democracias empieza a haber ya una distancia entre el funcionamiento del Estado y sus ciudadanos, porque los estados de bienestar social empiezan a decaer. Entonces estas democracias que empiezan a ver sus problemas, empiezan a retomar la importancia por Tocqueville de la sociedad civil como eje articulador principal de la democracia. Es decir, un tema antiguo, un tema que viene desde los clásicos. Artemisa. Y muchos autores también han retomado la idea de sociedad civil como esta idea de esferas, ¿no? Sobre todo Arato y Cohen, y actores más contemporáneos, que hablan de una esfera de interacción justo con la esfera de la economía y con la esfera de lo político, ¿no? Esta esfera de sociedad civil, por supuesto que incluye la familia, incluye los movimientos sociales y las herramientas con las que cuenta la sociedad, ¿no? Para poder interactuar. En este sentido de diferentes casos y situaciones por las que pelean desde diferentes aspectos, ¿no? Lo económico está muy claro cuál es la lucha de lo económico, la esfera de lo político, la lucha por el poder, y la esfera de la interacción social o de la sociedad civil, pues justamente también como para mediar este tipo de cosas. No luchamos como sociedad civil por el poder, pero a lo mejor ese es uno de los puntos que no están muy claros, que no sabemos para dónde va, ¿no? ¿Cuál es el motivo, la misión justo de esa esfera? Y por eso yo creo grandes dilemas, ¿no? Que tenemos como individuos de estos temas. De hecho, el concepto de Gramsci, al que de alguna manera hacía alusión Mario en su primera intervención, es justamente esa interacción. Para poder comprender el Estado, Gramsci plantea sociedad civil más sociedad política es igual a Estado. Así es. Sí, lo interesante de Gramsci es que, a diferencia del marxismo clásico, digamos, más ortodoxo, donde la sociedad civil en realidad solo era la manera en que la burguesía se organizaba en sus fines para alcanzar el Estado y controlar la economía, Gramsci empieza a pensar que la sociedad civil en realidad a lo mejor tiene otras funciones diferentes. Por ejemplo, cambiar la normatividad, es decir, los valores de los estados. Entonces, al crear esta esfera intermedia entre lo político y lo económico, Gramsci está rediseñando la idea de un Estado a partir de una idea de que se puede transformar a la sociedad, porque también hay que pensar eso, que en Gramsci la idea de sociedad civil es
la idea de grupos que tienen una finalidad de transformar su sociedad a partir de ciertos instrumentos que no son los de la política, es decir, la de toma de poder, y no son los de la economía, es decir, la acumulación de riqueza. Y luego está este otro concepto que de alguna manera al que hacía alusión Artemisa, que es el de un poco el de Anthony Giddens, es decir, la sociedad civil y la sociedad política deberían actuar asociados para ayudarse, pero también para controlarse mutuamente, ¿no? Así es, ¿no? Y para identificar justamente qué problemas son los que nos urge resolver, ¿no? Como sociedad. Digo, ahorita podemos hablar de una lista grande de problemas, e incluso antes de iniciar el programa claro, ya comentábamos, ojalá que existiera un movimiento o una organización por cada problema que tenemos, ¿no? Y justo también poder interactuar entre diferentes trincheras, cómo podemos ir abonando. Por ejemplo, no sé, el problema de salud, el problema que tenemos con el agua, el problema, problemas que también están luchando muchas organizaciones feministas aquí en Sonora, que son muchas, por cierto, pueden hacer también cosas en conjunto para lograr mejor sus fines, ¿no? Generalmente somos muy aislados y la sociedad civil organizada luego no nos organizamos, pero son muchas las cosas que se podrían hacer desde una unión más. De hecho, parte de lo que comentábamos ahorita antes de entrar al aire es justamente eso. Hay muchos movimientos, Mario, Artemisa, están ahí, están a lo mejor trabajando de manera silenciosa, pues que no tienen el reflector de los medios como otros que sí lo han captado en fecha reciente y de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, como es el caso de Sicilia, pero los movimientos ahí están. La sociedad civil sí existe, está trabajando, se está articulando en torno a ciertos movimientos, sindicatos, iglesias, clubes de beneficencia, asistencialismo, etcétera, ¿no? Sí. Sí, digamos, sociológicamente hablando, la importancia... Déjame nada más, perdón que te interrumpa, pero tengo que hacer una pausa comercial y vamos a regresar ya a platicar sobre los motivos o las razones por los cuales se organiza la sociedad civil. Ya volvemos. Estamos platicando sobre un tema que, déjeme decirle, debe en teoría interesarle a usted, porque se trata de ver cómo los ciudadanos nos organizamos allá afuera, en la calle, en nuestros trabajos, en nuestras responsabilidades cotidianas, para exigir y para defender nuestros derechos. Mario, te interrumpí por el corte. No, lo que quería decir, ya un poco ejemplificando para qué sirve la sociedad civil. Cuando existían estos países del bloque comunista, que había gobiernos súper autoritarios y no parecía ninguna posibilidad de mover, surgen movimientos bien interesantes que se vuelven como punta de lanza sobre la sociedad civil. Por ejemplo, Solidaridad. Solidaridad ejemplifica un movimiento que se da cuenta que la vieja vía, digamos, de tomar el Estado para ellos era imposible porque había un Estado demasiado fuerte. Y entonces, ¿qué dicen? Si no podemos cambiar el Estado, vamos a cambiarnos a nosotros mismos. Y empiezan a organizarse para crear formas de cambio en cosas que tengan que ver con lo que ellos pueden transformar, sus relaciones personales, su forma con el medio ambiente, etc. Entonces, la sociedad civil son formas de organizarse que tratan de transformar cosas que antes era imposible transformar porque no había los mecanismos. Entonces, en países como México, donde tuvimos un Estado que de alguna manera también creó una forma de control muy fuerte a partir del corporativismo, y que incluso sabemos fue llamada una especie de dictadura perfecta, así es. La sociedad civil empezó a servir primero para transformar focos en los que el Estado ya no quería intervenir, porque el origen de la sociedad civil, digamos, la sociedad civil moderna en México, tiene también que ver con la decadencia del funcionamiento priista, cuando entra Miguel de la Madrid y empieza el Estado a adelgazar por el funcionamiento de lo que ahora se le conoce normalmente como el neoliberalismo. El Estado mexicano deja de cumplir ciertas funciones, por ejemplo, de protección social, y las ONGs o la sociedad civil en general empieza a buscar llenar estos huecos de ayuda a personas que el Estado ya no podía ayudar, como por ejemplo los pobres, la educación que ya no llegaba a todos. Todas estas cuestiones que el Estado mexicano deja de poder cumplir, la sociedad civil empieza a llenar esos huecos. Y esa es una función muy importante de la sociedad civil, ¿no? Coadyuvar en las cosas donde el Estado, los grandes Estados ya no pueden coadyuvar. Artemisa, los motivos o las razones por las cuales surgen estos tipos de organismos. Bueno, yo creo que la historia también nos señala que se pusieron muy de moda como parte de muchas de las represiones que sobre todo se vivieron en América Latina, ¿no? Sobre todo en las dictaduras vinieron a formarse, se puso muy de moda más bien el concepto de sociedad civil,
movimientos estudiantiles vinieron encabezando este tipo de cosas. Como digo, como parte de la represión que se vinieron como consecuencia del abuso del poder, ¿no?, que se está viviendo en esos regímenes políticos. Pero bueno, ya ahora, hoy en día, las organizaciones civiles, como decía Mario, fungimos como justamente esos mediadores, que no somos un partido político, no tenemos intereses, no luchamos por el poder, no tenemos fines de lucro, y nuestra única intención es poder representar y dar insumos a la gente para que pueda participar, ¿no? De manera que si las personas están afectadas por un problema de salud, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo ahorita en Sonora Ciudadana, reciban de nuestra parte insumos para que puedan monitorear su servicio de salud, ¿no? El servicio de salud que se les da. Que si es muy largo el periodo en que les programan sus citas, es un gran problema para los pacientes, ¿no? Que si, por ejemplo, siempre hay un argumento presupuestario para negarles algún medicamento o alguna cirugía. Ese tipo de cosas nosotros como organización civil las retomamos y le decimos a la gente: monitorealo, lo puedes monitorear, tienes derecho, tu derecho a la salud, no es un regalo, es un derecho que se tiene, y podemos participar de diferentes. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? ¿Sí hay una respuesta favorable? ¿Sí se mete la gente, el ciudadano? Pues porque luego también esto de la sociedad civil, no sé si estén de acuerdo ustedes conmigo, pues, pero se convierte también en mucho discurso, en mucho rollo. Yo creo que depende también de cómo nos llega a afectar el problema, ¿no? Y ahí, lamentablemente, no somos como otros países donde la gente participa de una manera impresionante, incluso en temas que no les afectan directamente, ¿no? Aquí es cierto, es muy difícil hacer que la gente participe, pero generalmente la respuesta de la gente ha sido favorable. Muy bien, vamos a hacer nuestra siguiente pausa comercial. Muy bien, gracias por estar con nosotros en Zona Libre. Si usted nos acaba de hacer el honor de sintonizarnos, estamos platicando sobre el concepto de sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? ¿Es un ente abstracto? ¿Es algo real? ¿Es algo concreto? ¿Cómo se organiza la sociedad civil? ¿En qué áreas de participación tiene mayor incidencia? ¿Cuál es la relación de interlocución o no con los poderes del Estado? Bueno, estos temas también los vamos a ir abordando un poco más adelante en el programa. El maestro Mario Velázquez, investigador del Colegio de Sonora, hablaba ahorita de la larga data que tiene el término sociedad civil en algunos países, pero curiosamente en México, Mario, lo comentábamos un poco en el corte, esto es algo que viene prácticamente acompañando a la transición, viene del 68 para acá. Artemisa hablaba también de la importancia de las universidades metidas en esto. Es prácticamente esos primeros vacíos que deja el Estado en el 68 empiezan a ser ocupados por jóvenes, que después tenemos otras fechas importantes, está el 85, está el 88 con el desprendimiento de figuras importantes del PRI que se articulan en las calles y después se hacen partido político, etcétera, pero su origen es sociedad civil, pues. Sí, el caso de México es muy interesante por todo lo que estás diciendo, porque, digamos, sociológicamente refleja varias cosas. Una, los cambios dentro del régimen político, pero también la complejización misma de la sociedad. La sociedad mexicana empieza a interesarse por varios temas a los que antes parecía no prestarle mucho interés. Por ejemplo, los problemas de género, las relaciones entre hombres y mujeres, las personas con diferentes preferencias sexuales, el medio ambiente. En México el medio ambiente es un problema relativamente nuevo. En los programas de gobierno de principios, después de la revolución, el medio ambiente era un problema de salud, es decir, cuando se interesaban por un río es porque ya la gente estaba muriendo, no per se por el río. Es decir, entonces la sociedad al complejizarse también se empieza a interesar por otros temas por los que no se hacía. Pero también es cierto que la sociedad civil, quiero decir, no solo es un ente reactivo a lo que está pasando en el país, sino que también propone temas. Por ejemplo, en México los derechos humanos son, sin lugar a dudas, fomentados gracias a la sociedad civil. El Estado no tenía el mayor interés en cuidar los derechos humanos y es gracias a la intervención de diversas órdenes de la sociedad civil que se empieza a volver un tema en México de interés. Ahora, también viene por el cambio en la estrategia de los movimientos sociales. Los movimientos sociales en México antes eran grandes articulaciones, por ejemplo, a partir de sindicatos, ¿no?
que tenían como objetivo transformar al Estado. Esta es, digamos, la definición clásica de los movimientos sociales. Los nuevos movimientos sociales en México empiezan a enfocarse en problemas muy concretos y a dividirse en grupos muy pequeños. También como una estrategia ante un Estado que ante los grandes grupos reaccionaba de una manera muy violenta con represión. Entonces los nuevos grupos, que son más chicos, tienen más posibilidades de resistir a un Estado que era tan poderoso, y al dividir su organización y sus formas de operación tienen más posibilidades de sobrevivencia. Y también, perdón, sí, no, adelante. Yo creo que también viene como resultado de un hartazgo, ¿no? De claro, que no somos escuchados en diferentes espacios, ¿no? Yo creo que la misma gente es el testigo más original, más genuino, de que a veces tenemos un problema y recurrimos a los diputados, a los regidores, a diferentes niveles del poder o del Estado, para buscar solución a nuestros problemas, y no ha habido ese rebote, no ha habido esa solución, no ha habido ese rebote, esa interacción, y es pues un resurgimiento de movimientos que han venido acompañados justamente de problemas muy importantes, ¿no? Es también como parte, como síntoma o como consecuencia más bien de un cansancio ya de la gente, de no ser escuchada, de no respetarse sus derechos, y por ese lado. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que en mucho es producto, Mario, por lo que comentabas hace rato, que introducías el concepto en el corte de ciudadanía imaginaria. En México, a propósito de esto, a lo mejor, pues digo, siempre ha habido ciudadanos, pues, pero nunca ha habido ciudadanía así como la conocemos conceptualmente, como la estamos tratando de entender ahorita, por esta dictadura perfecta a la que hacías alusión, pues por este Estado hegemónico que, pues, digo, si te mueves ya sabes cómo te va, pues, ¿no? Suavecito, pero con un garrote finalmente. Entonces, a lo mejor eso tiene mucho que ver con esto que viene planteando Artemisa. No, sí, a lo que hacíamos alusión es un trabajo del Colegio de México de Escalante de Ciudadanos Imaginarios, donde él analiza la sociedad mexicana, los 2 siglos anteriores a la Revolución Mexicana, y la conclusión de él es que en México nunca ha habido ciudadanos, lo que en una democracia clásica se llama ciudadanos, porque no tenemos nunca los derechos ciudadanos, es decir, por ejemplo, el derecho de organizarnos fuera de las instituciones del Estado, de verdaderamente expresar nuestra opinión, por ejemplo, en un periódico. Inmediatamente, si hablabas contra el gobierno de cualquier manera, eras olvídate, desaparecido. Sí, exacto. ¿no? Entonces, nunca ha habido sociedad civil en México, es el punto de Escalante. Entonces, en México este proceso de autoorganizarnos fuera del gobierno es algo totalmente nuevo, a diferencia de, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene una de las tradiciones más antiguas y más consolidadas de organización civil. Como yo les decía, en este libro de Tocqueville, que es un clásico sobre la sociedad civil y es una de las fuentes ahora básicas para retomar el estudio de la sociedad civil, él dice que lo que ha hecho a la democracia norteamericana fuerte es que siempre han sido un país, según Tocqueville cuando lo estudió, un Estado débil y una sociedad civil más fuerte, es decir, donde la gente siempre tiene, en la ciudad más chica en Estados Unidos hay organizaciones desde los que juegan cartas hasta lo que se les ocurra, hay organización de todo, hay una tradición de organización y de participación muy fuerte, ¿no? Artemisa, ustedes desde Sonora Ciudadana, no sé si lo han estudiado, pero ¿cuáles son los principales sectores en los que se mueve la sociedad civil? Por ejemplo, en Sonora, ¿dónde están, en qué áreas de interés están metidos? Ya salieron algunos temas aquí que tenían que ver con salud reproductiva o con equidad de género. En Sonora podemos encontrar organizaciones, muchas de corte feminista, también organizaciones que traen la bandera del problema ambiental. Bueno, nosotros muy enfocados todavía existen organizaciones que tienen defendiendo causas ambientales. Sí, la Red Fronteriza de Medio Ambiente. De salud y ambiente, exacto. Por ejemplo, y bueno, prácticamente esos son los temas que se tocan, ¿no?, en la sociedad civil organizada en Sonora. Muy bien, vamos a hacer nuestra siguiente pausa comercial y regresamos para entrar ya a la siguiente media hora de Zona Libre. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros, estamos entrando ya a la siguiente media hora de Zona Libre. Yo le agradezco que esté acompañándonos. Maestro Mario Velázquez, sin duda, para ver el impacto de la sociedad civil, bueno, hay que compararnos, hay que vernos en relación con... tú traes unos datos muy interesantes de
¿Qué cantidad de gente se mueve y qué tantos recursos se mueve, por ejemplo, en organismos de la sociedad civil? Artemisa, también conoces muy bien esos datos en México y qué ocurre en otros países. De hecho, tú nos decías, el apoyo y el financiamiento de Sonora Ciudadana es extranjero. Sí, es financiador. Mira, Son financiadores internacionales se llaman. Dependiendo de quién lo mida y cómo y qué incluyas en sociedad civil, pero por ejemplo el Centro Mexicano de la Filantropía considera hace todavía un año que en México había más o menos 10.700, algo así, de ONGs. Así, para agruparlas. Sí, 10.700. ¿Y cuántas tiene, por ejemplo, un país como Estados Unidos? No, ¿Y desde qué años? ¿No? Claro. ¿Y desde qué años? Sí. De hecho, eso es un dato bien interesante. O sea, en los últimos 50 años es cuando en México han despegado todas estas organizaciones, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, México ha participado en casi todas las comparaciones mundiales. En Latinoamérica somos el cuarto o quinto más grande, es decir, en realidad el país es mucho más organizado. Chile tiene casi 3 veces más organizaciones civiles y no es ni la mitad de la población de México, ¿no? Para que nos demos una idea de que somos todavía muy pequeños. Brasil, por ejemplo, que es el país con más organizaciones civiles de América Latina. Tiene como 10 veces más que México. Por darte otros puntos a comparación, las organizaciones civiles en México mueven más o menos el 0.04 del PIB, mientras en Estados Unidos 0.04 del PIB. Y en Estados Unidos 1.8, casi el 2% del PIB. Bueno, y claro, el PIB de Estados Unidos es no sé cuántas veces más que el PIB de México, es decir, muchísimo dinero lo que mueven. En términos de dinero, en México mueven más o menos 1.400 millones de pesos al año las ONGs y más o menos trabajan 1 millón de personas como voluntarios en las ONGs. Y por cierto, todavía 1 millón, fíjate, en un país, México, perdón, en un país con tanta desigualdad, bueno, con todo lo que ya sabemos, con 100 millones de habitantes, 1 millón metido en causas ciudadanas. Perdón, Artemisa. ¿Qué dato, Por cierto, en México todavía muy centralizadas en el Distrito Federal. Aquí todavía decimos somos organización no gubernamental o asociación civil y todavía es como que ¿qué es eso, no? Todavía somos un experimento medio raro de por qué hacen investigación, por qué están representando o luchando por la defensa de los derechos humanos, etcétera. Pero sobre todo en Sonora es un problema, yo lo veo más un problema de estados como nosotros que somos más conservadores en ese sentido, porque incluso Jalisco, Oaxaca está muy poblado de organizaciones de este tipo, ¿no? Claro. Pero aquí todavía somos un experimento así muy naciente. Sí, fíjate, yo tengo un par de datos. Según el Sistema de Información sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, CIOS y de CEDESOL, el 51% de las OSCs, de las organizaciones de la sociedad civil que están registradas, fueron fundadas entre el año 91 y el 2000 en México. Ahí hay alguna razón de por qué estamos como estamos. Y a propósito de lo que mencionabas, Artemisa, el 31% están centradas en el DF. De ese total, el 31% está en el DF, un 8% en Coahuila, un 5% en el Estado de México, un 4% en Nuevo León y un 3% en Jalisco, que por cierto no nos extrañe que Nuevo León ahora despegue, ¿no? Este tipo de organizaciones, por lo último que hemos venido platicando. Ahora, para seguir, digamos, con la lluvia de cifras para tratar de ilustrar el problema, por ejemplo, gente como Verduzco, que también desde el Colegio de México ha estudiado la sociedad civil, según sus cifras, la mayoría, más del 60% de las ONGs en México o las organizaciones civiles se dedica a cuestiones asistencialistas. Ok. Y según las cifras de él, si tú metes, por ejemplo, a los organismos empresariales, es el segundo rublo más grande. Es decir, la cuestión en realidad empresarial, de estos... De participación. Sí, la Canacintra, cosas así. Si metes esos, es el segundo más grande. Y luego la iglesia por sí misma también es casi la totalidad de las... O sea, la iglesia está relacionada a muchas de las organizaciones. Que seguro este dato tiene que ver con esto, lo que registra CEDESOL. Ahora, el otro gran problema de la sociedad civil, ya hablan también de números, es las fuentes de financiamiento. En México, cuando hubo el boom, el llamado boom de la sociedad civil, que fue en el mundo y México participó en los 80s, dentro de los grandes organismos internacionales que financiaban la sociedad civil, México estaba catalogado todavía como país pobre, lo que en otros términos decía que podía entrar a esos recursos. A partir del 2000, México pasó a la categoría de país en vías de desarrollo y entonces muchos de los organismos ya no nos daban dinero. Claro. Y la mayoría del financiamiento que quedó viene de grupos, por ejemplo, norteamericanos, que tienen un gran problema. En muchos casos, no en todos,
son financiamiento que ya viene, digamos, como etiquetado, por decirlo de alguna manera. Es decir, las organizaciones tienen que hacer ciertas cosas, no son tan libres como parece, lo cual es un problema más o menos importante. Complejo, ¿no? ¿Tú puedes darnos algún... Claro, en el caso de nosotros que recibimos financiamiento de fundaciones internacionales, bueno, pues hay de todo, ¿no? De todas financiadoras, pero unas sí son como que más libres, simplemente argumentando que el dinero se va a utilizar para determinado proyecto, para determinada causa, para la defensa de determinado derecho humano, es suficiente. Otras sí es como más estricto, ¿no? De cómo se va a gastar y de eso depende que se apruebe o no un financiamiento, ¿no? Pero ahorita haciendo la diferencia esta que sí es muy importante entre una organización del tipo asistencialista a las de la organización, a organizaciones no gubernamentales, hay diferentes tareas. La asistencialista es como las que platicábamos ahorita, ¿no? Claro. Las que apoyan, que te apoyo con medicinas, que te apoyo con un recurso económico, diferentes formas de solventar un mismo problema, pero más con un apoyo. Y las organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles que hacemos investigación, que ayudamos a que la gente participe, que les decimos métanse en los presupuestos porque no es difícil, yo te enseño, solicita información, tienes derecho a tener acceso a la información pública gubernamental, etcétera. Son como diferentes tareas que si bien pudieran actuar en conjunto sería una cosa maravillosa. Claro. Pero bueno, son diferentes trincheras de cómo organizar a la gente, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacer nuestra siguiente pausa y vamos a regresar obviamente con un asunto ya muy del día a día. Estamos viendo en México una serie de manifestaciones a nivel nacional, por ejemplo la encabezada por el escritor y poeta Javier Sicilia sobre un tema muy concreto que es el asunto de la violencia. Bueno, esto nos habla ya de una nueva articulación de la sociedad civil en el país. Con eso volvemos. Gracias por continuar haciendo Zona Libre con nosotros. Le decía antes de ir a la pausa que hay una serie de movimientos que se están gestando. Me iría un poco más allá, a nivel mundial, en el norte de Asia, caída de dictadores. Hoy mismo estamos viendo lo que está ocurriendo en Libia, por ejemplo. Estamos viendo lo que ha venido pasando en algunos países de Europa. El movimiento más ejemplar de esto es el caso de los indignados en España. En México no con las mismas características, de hecho ninguno tiene las mismas razones de fondo. En México está el caso del movimiento por la paz y la justicia que encabeza el escritor y poeta Javier Sicilia. Lo comentábamos antes de entrar al aire, lo comentaba con Artemisa, lo comentaba con Mario. Tengo la impresión que Mario, Artemisa, no sé si ustedes coinciden, de que Javier Sicilia le está dando un nuevo sesgo a la relación y a los movimientos de la sociedad civil. El hecho de salir a la calle, de exigir, de protestar, pero también de sentarse a dialogar con el Estado, nos habla de una nueva forma de ver este tipo de movimientos. No sé si ustedes coincidan en eso. Sí, mira, Lester Salomon, que es como uno de los padres del estudio de la sociedad civil, decía que en un país la sociedad civil pasa por 3 etapas en su relación con los gobiernos. Una primera etapa es lo que él llamó un juego de sumacero, donde los dos desconfían del otro y toda acción de uno es pensado como un ataque al otro, ¿no? Entonces no hay manera de contacto. Él pensaba que la etapa más, digamos, importante o de desarrollo era cuando se llega a la colaboración, y Javier Sicilia está actuando bajo ese supuesto. Es decir, él es un grupo eminentemente crítico ante el gobierno, pero que sin embargo parte de la premisa de que si no se dialoga con el otro y se llega a acuerdos con el otro, por más que no se esté de acuerdo con él, es imposible el cambio. Así es. Eso es, digamos, significativamente novedoso, sobre todo por el momento político de México, ¿no? Donde había una descomposición, incluso en el diálogo entre los mismos actores. Sí, es un diálogo de sordos, lo decíamos, ¿no? Decíamos, sí. Digo, ¿por qué los políticos tienen que cambiar si están tan bien? Entonces los ciudadanos gritábamos por un lado y los políticos con sus tribunas tenían sus propios espacios por otro lado. Aparte, digamos, una de las características de la sociedad civil, que a veces suena un poco cínica, pero la sociología mucho estudia, es que sirven como una especie de ollas de presión. Es decir, cuando una sociedad empieza a acumular conflictos,
el que surja un movimiento social o una sociedad o un grupo organizado le quita presión a las cuestiones. Es una manera de manifestar sanamente, por decirlo así, un descontento. Lo de Javier Sicilia está sirviendo para encaminar toda la rabia social ante una obvia situación de descontento por la violencia que estamos viviendo. Entonces, eso puede evitar situaciones trágicas como la que llegaron a pasar en Argentina, por ejemplo, cuando hay un gran descontento por la crisis, que estalla también una gran crisis social y manifestaciones, y fue la gran movilización de que se vayan todos, porque no hubo grupos que lograran articular ese descontento social. Entonces, lo de Javier Sicilia puede ayudar a articular y a cambiar, esperemos, como dices tú, porque a las autoridades que vivían muy cómodas, como bien lo explicabas tú, esto es una manera de pedirle rendirse cuentas, una manera de llamarlos a que ya no pueden seguir actuando igual, que hay gente indignada que se los va a reclamar, y eso es muy importante. Y sobre todo demostrarles la cara, ¿no? Las caras de cómo afectan estos problemas, ¿no? Era muy fácil que el gobierno mostrara cifras y que a lo mejor saliera a lo mejor en otro momento un poeta y dijera, pues es que el problema es de tal magnitud que afecta a tantos millones de personas y más o menos se distribuye geográficamente en el país, pero salir a marchar encabezando esta marcha con las madres, con padres, con hermanos, con todos los familiares de los daños colaterales, que no son daños colaterales, sino que tienen nombre, tuvieron nombre y fueron un miembro de la familia como puede ser el nuestro, ¿no? Claro. Eso fue una parte muy importante del movimiento de Javier Sicilia, ¿no? De darle cara a esas personas. Y un poco también hacer a un lado mitos de que si entro en una actitud dialoguista con el Estado, pues me voy a contaminar. Pues no necesariamente, ¿no? No necesariamente es así. No, sí, efectivamente, es decir, Javier Sicilia está recorriendo a uno de los que deberían de ser o son los principios básicos de cualquier democracia, es decir, tenemos que dialogar con el otro para llegar a acuerdos. Y él, como platicábamos antes de entrar al programa, también está cumpliendo una función básica de la sociedad civil, es decir, reestructurar las normas, es decir, los valores sociales y las vías para hacer las cosas, las formas de acción, que son dos recursos básicos para los que la sociedad civil funciona. Eso está haciendo Javier Sicilia con su movimiento, está llamando a transformar, digamos, la manera en que el gobierno ve el problema del narcotráfico, y está dando vías para hacerlo, no solo está reclamando, ellos están sugiriendo cosas concretas que se pueden hacer. Y el mensaje también que se envía, que también me parece muy importante, es que podemos tener interacción con las autoridades, ¿no? Que siempre hemos tenido esa idea de que, bueno, no me puedo acercar al Congreso, no sé si son públicas o puedo entrar a una discusión de la Comisión Legislativa. Son cosas que por nuestra misma desinformación no lo hacemos. Entonces yo creo que también es un mensaje muy importante, que nos podemos acercar, que nos tenemos que organizar, usar las herramientas que tenemos. Digo, aquí en Sonora nosotros no teníamos herramientas para participar, hasta hace unos meses se aprobó la ley de participación ciudadana, dejamos de ser el 5º estado que no tenía ley de participación ciudadana, y son relativamente nuevos los mecanismos, ¿no? Que para nosotros que vienen como beneficios de esta ley, pero también se trata de que le entremos y sepamos de cómo funciona, ¿no? Hay diferentes, como el plebiscito, la consulta ciudadana, el presupuesto participativo, que es muy importante, las consultas vecinales, el referéndum, pero si se queda en palabras y la gente y las mismas autoridades no lo promueven, también es que luego... Que ese es otro tema, o sea, cómo motivar al ciudadano para que realmente se involucre responsablemente con los asuntos de la cosa pública. No es fácil, ¿no? Sí, que ese es otro problema también, ¿no? Como dijera la filosofía popular, la mula no era arisca, pues. Entonces, sí, es un problema es un problema de desconfianza, y es que vivimos en un país en el que desconfiamos todos de todo. Nada está bien, nada sirve, nada funciona. Entonces es una gran desconfianza la que nos ha venido arropando últimamente, que tenemos que empezar a visualizar el problema de diferente... Que podemos hacer las cosas, es como que animarnos, ¿no? Se trata más de tener la voluntad de animarnos y después informarnos con quién podemos recurrir para resolver los problemas. Se trata de informarnos también. Muy bien. Vamos a hacer pausa, volvemos en un minuto, no se vayan. Estamos entrando ya a la recta final de este Zona Libre. Yo le agradezco muchísimo su presencia con nosotros, agradezco mucho que estén también en la mesa Artemisa Michel de Sonora Ciudadana y Mario Velázquez del Colegio de Sonora. Sin duda, algo que está cambiando las formas de ser
sociedad civil y de hacer sociedad civil para participar en los diferentes ejes en los que se mueve la sociedad civil, Artemisa, Mario, son las nuevas tecnologías. Decías, por un lado están los instrumentos normativos o jurídicos, hay leyes, ya Sonora por fin tiene su ley de participación ciudadana, qué tanto la vayamos a usar o no, pues ahí está ya, el Congreso ya hizo su parte, pero también están otro tipo de mecanismos y otros tipos de instrumentos por los cuales ha hecho irrupción movimientos de la sociedad civil en el mundo. Mencionabas antes de entrar al aire, Mario, el caso de Chile, comentábamos también el caso de España, comentábamos lo que ocurre en el norte de Asia, que son las redes sociales. ¿Cómo ven ustedes este nuevo fenómeno? Es un fenómeno muy, muy interesante. ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo la ves, Artemisa? Pues ya de por sí es una herramienta Además, tú eres de una información. activista de las redes sociales. Así es, yo en Twitter ahí. No, digo, ya de por sí es un utensilio de información, ahí uno se entera más, antes que Sí, la de prensa, acuerdo, antes totalmente. de la televisión, uno ya está enterada en el Twitter, por ejemplo, de qué está pasando en el mundo, ¿no? Porque no es nada más a nivel ya más centralizado, sino qué está pasando en el mundo. Y muchas causas, es una forma de poder organizarnos, yo creo que es una oportunidad de poder ponernos de acuerdo y organizarnos y discutir ciertos temas, a lo mejor en otro nivel, pero sí nos permite ponernos de acuerdo, ¿no? Ya hemos visto muchas experiencias alrededor del mundo como el Twitter, Así sobre es. todo ha sido una herramienta de poder localizar a gente y coordinarse y acordar tareas y que nos vamos a organizarse, reunir ¿no? en determinada plaza y marchar de fulano lugar a Y fulano organizarse. lugar. Exactamente. Pero sí es muy importante, digo, es un boom, pero sobre todo es una herramienta que se puede utilizar para los fines sociales, ¿no? Mario, tú eres un investigador de este tema, te dedicas en la academia a hablar de movimientos sociales, que ojalá después podamos hacer un programa ya sobre movimientos sociales, Con mucho gusto. pero el caso de las nuevas herramientas estas a las que hacía alusión Artemisa, ¿cómo las ves tú desde la academia? ¿Funcionan o no funcionan? Acabo de revisar un artículo muy provocativo que se llama De Greenpeace a Al Qaeda, el link perdido. Sí. Y lo que el escritor quería decir era que en realidad hay muchas similitudes entre Greenpeace y Al Qaeda. Por ejemplo, el uso de las redes sociales. Ninguno de los dos serían posibles sin el Internet, por ejemplo, o el uso de celulares y el Twitter. Sí. Todos ellos se comunican ahí. Es decir, dentro del mundo de los movimientos sociales, las nuevas tecnologías son básicas. La primavera árabe es inentendible sin los celulares y Facebook y esas cosas, pero también pueden ser una herramienta muy negativa. Por ejemplo, es muy interesante que un país, digamos el país adalid de las libertades como Inglaterra, ahora que pasaron todos estos disturbios, está considerando seriamente crear leyes para regular e incluso prohibir en cierto momento cerrar, por ejemplo, el Twitter o el Facebook en momentos, por ejemplo, de disturbios. No te vayas tan lejos, aquí en América Latina tenemos casos Así es. que andan ya, el caso de Venezuela, por ejemplo, que traen en la mira eso. Entonces es muy interesante que son herramientas. Ahora también podemos ver, por ejemplo, la cantidad de casos aquí mismo en México de gente que incluso ha llegado a suicidarse porque en Twitter les hacen la vida. Quiero decir que son una herramienta que hay que ver por los dos lados. Sí, definitivo. Y indudablemente es una herramienta indispensable para los nuevos movimientos sociales, pero también puede ser algo como toda la tecnología, ¿no? Que puede tener su lado bueno y su lado malo. Sin lugar a dudas, los estados modernos tienen que repensarse a partir de estas nuevas tecnologías, porque son áreas de control para las que no estaban preparadas. Así es. Ni la ciudadanía. Sí, sí, y han puesto en jaque al Estado, como bien Así lo es. señalas. Los trágicos sucesos de días pasados en Monterrey, Artemisa, Mario, ¿qué lección de ciudadanía nos dejan? Y bueno, pues ya que decir lo que hemos venido viviendo en Sonora con el caso, por ejemplo, de la guardería ABC. Bueno, yo creo que ahí habría que reflexionar en torno a cómo este tipo de problemas pueden ser retomados también por la gente, por los afectados, y hacer uso de estas herramientas, ¿no?, que se tienen. Digo, el caso para nosotros muy importante que nos llegó a afectar pues a todos, quien diga que no le afectó el caso de la guardería ABC, es nuestro caso más importante que tenemos aquí como sociedad, y cómo han dado paso sobre todo el movimiento 5 de junio, ¿no? Tengo entendido que ya están conformados como sociedad civil, ya están constituidos, y ellos son el gran ejemplo también, ¿no?, de cómo después de una tragedia pues viene a formarse
este movimiento y cómo se han hecho de muchas herramientas para lograr la justicia, ¿no?, para sus hijos. Yo estoy segura que ahora con lo de Monterrey seguro van a surgir muchos movimientos también de este tipo que no son muy nuevos en Monterrey. Ya hay bastantes organizaciones ya organizadas en torno a la defensa de los derechos humanos y con el tema de seguridad pública, ¿no? Mario, tenemos un minuto, un apunte final. Que me parece que el crecimiento de la sociedad civil en México sin duda es fundamental para solucionar problemas como la de la violencia y la criminalidad. La vigilancia de la sociedad civil hacia el gobierno y la manera en que está resolviendo este problema también es problema fundamental. Es decir, lo que está haciendo gente como estos que fueron secuestrados y dedicaron, como Martí y la señora de Wallace, a incluso ya proponer cambios legislativos, demuestra lo fundamental que es la sociedad civil en la reconfiguración del funcionamiento y los gobiernos, así para hablar en plural, ¿están entendiendo esta nueva realidad? ¿La están realmente aceptando? Para ser muy concisos, el gobierno federal lo ha entendido en varias áreas, como la transparencia. Por ejemplo, el gobierno federal, a nivel federal, ya tiene muchos, digamos, ámbitos de transparencia bastante interesantes, pero los estados viven en una oscuridad, por no decir los municipios, son un foco de, digamos, nadie sabe lo que pasa en los municipios. Ahí no ha logrado, por ejemplo, entrar el funcionamiento de la sociedad civil para transformar eso. Y es como el reto, ¿no?, pues, de la sociedad civil. Poco a poco lo tienen que ir entendiendo porque sí no es algo emergente, digo, es algo que tienen que atender. Sería muy apático también de parte de las autoridades no poner atención ni dar una declaración en ese sentido. Muy bien. Artemisa Michel, Sonora Ciudadana, muchas gracias por aceptar la invitación para venir a platicar con el público de Zona Libre. Cuando gusten, regresen. Gracias, maestro Mario, gracias también. Muchísimas gracias. Eres muy amable. Gracias a ti. Gracias a ustedes por su confianza. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Hasta entonces.